Yes. A todos, la semana pasada me parece hablamos del síndrome metabólico. Esta clase está muy relacionada. La importancia de las dislipidemias versa en que este es un factor de riesgo muy importante para enfermedades cardiovasculares. Como vamos a ver, las enfermedades cardiovasculares generalmente se manifiestan clínicamente en problemas coronarios y problemas cerebrales. De repente en vascular periférico también, que con el devenir del tiempo son la causa principal de muerte en países desarrollados y también ya en nuestros países están tomando relevancia en relación a las enfermedades infecciosas que antes eran las principales causas de muerte. Entonces este es un punto que debemos abordar, sobre todo que la patología pues está incrementada, sobre todo relacionado a lo que conversamos la clase pasada, a los estilos de vida diferentes. Más sedentarismo, más incremento de peso, comida más chatarra, todo eso está relacionado. Entonces vamos a ver cómo enfocamos esto de las dislipidemias. Bases teóricas que ustedes deben tener desde sus clases previas de fisiología, etcétera, ¿no? Vamos a recordarlas. Y vamos a ver que con el devenir del tiempo, esos conceptos cambian muy rápidamente, sobre todo en niveles de metas de LDL, qué medicamentos usar, porque todo esto está relacionado a los ensayos clínicos, estudios con mayor peso que dicen lo que es real y lo que no es real. Algunos datos de los que voy a mencionar aquí, hay una última guía de leyes de la Asociación de Endocrinólogos Clínicos que ha salido en el 2025, donde algunos conceptos ya no son tan de tanto peso como se pensaron en anteriores guías. Lo que no ha cambiado es que el estilo de vida es importante y la meta primaria para manejo de dislipidemias es el LDL colesterol. Hay poblaciones de riesgo, hay factores de riesgo que cambian, otros, o diré, factores de riesgo que se pueden controlar y otros que no se pueden controlar. ¿Qué no pueden controlar? La edad. Bueno, fuera de tenernos. Los antecedentes familiares, ¿no? Eso no lo podemos cambiar. Otros factores que sí se pueden cambiar, cigarrillo, control de hipertensión, el estilo de vida, etcétera, que es donde nosotros debemos apuntar. Usemos o no usemos medicamentos. Los medicamentos cada vez salen con más evidencia y más estudios, pero más nuevos, más potentes, más evidencia, igual más caros. Entonces también tenemos que ver un poco lo relacionado a nuestra población, a qué pueden acceder, ¿no? Entonces en teoría hay muchas cosas, pero en la práctica a veces no las podemos utilizar. Y otro punto es que cuando utilizamos medicamentos para bajar colesterol, generalmente no es de corto uso, sino de un tiempo largo de uso. Entonces, como le digo, bases teóricas que ustedes ya deben tener, la composición y propiedades de las lipoproteínas. Tenemos desde los kilomicrones hasta las HDL colesterol. En términos coloquiales, ustedes saben que HDL es conocido como el colesterol bueno, LDL como el colesterol malo, y VLDL relacionado a triglicéridos como colesterol malo, pero no tan malo como el LDL. Como vemos en composición, primero en densidad, las de más alta densidad son las HDL, por eso se llama LDL de alta densidad, y el LDL es de baja densidad. En la composición de los lípidos en cada uno es diferente, VLDL y kilomicrón tienen más triglicéridos, LDL tiene más colesterol y HDL tiene más proteínas. Y estas son las apoproteínas que acompañan, y generalmente también puede haber alteraciones en esas apolipoproteínas que generen dislipidemia. No es de uso común medirlas y generalmente son caras y se podrían considerar en poblaciones especiales. Entonces, la enfermedad cardíaca coronaria a veces un poco para uniformizar términos, ¿no? Vamos a ver que le conocemos enfermedad cardíaca coronaria o enfermedad cardiovascular arteriosclerótica, etcétera, pero se refiere a todas las macroangiopatías que están relacionadas con el colesterol. Mayor implicancia corazón, carotidia, a nivel cerebral y vascular periférico. Y esto es lo que comentamos, pues que estas enfermedades se andan incrementando de manera exponencial.
Un término que también debemos conocer es prevención primaria. Prevención primaria es generalmente a quien nunca le ocurrió ningún evento y qué medidas tomar para que no ocurra un segundo evento. Todos ustedes, ¿no? Que la gran mayoría no habrá tenido ningún evento y qué hacer para que no ocurra, diré, un primer evento. En este tipo de pacientes los datos no son muy claros, no hay mucho estudio. Uno no puede ser muy agresivo. Si yo le hago un colesterol a alguien que no tiene mucho factor de riesgo y lo vemos que esté elevado, yo tengo que dar chance a dieta, salvo que haya una dislipidemia primaria, que papá haya fallecido temprano, que los abuelos, que todos fallan temprano de enfermedades cardiovasculares. En él es una población que la tengo que estudiar. Pero sí es la población que cada vez vemos más, jóvenes sedentarios que comen chatarra, que están subidos de peso y le veo un colesterol alto, de frente no le voy a dar su estatina, no. Yo tengo que apuntar a cambio de estilo de vida. Como le digo, los estudios hablan mucho sobre evitar y la intervención farmacológica si evita un problema cardiovascular o evita mortalidad. Cuando hay prevención secundaria, daño, diabetes, sí hay evidencia, pero en prevención primaria no son muy claros del beneficio de los medicamentos. Entonces, por eso es que cuando es prevención primaria, apuntamos mucho estilo de vida. Pero cuando es prevención secundaria, reducir la ocurrencia de un segundo evento cardiovascular en pacientes que ya han experimentado un primer evento no fatal o en personas de riesgo. Ustedes saben que un diabético o una persona con síndrome metabólico son personas de riesgo. Pero yo hago un screening, pues el screening dicen mayores de 35 hacerlo, otros dicen mayores de 40 varones, mayores de 50 mujeres. Yo hago un screening en alguien que casi no tiene mayor riesgo, pero lo encuentro fuera de mis límites aceptables. Obviamente voy a entrar en estilo de vida. Estilo de vida significa alimentación saludable, actividad física, dormir bien, etcétera, etcétera. Pero el efecto protector del medicamento es menos claro. En prevención secundaria sí es claro. O cuando hay un factor equivalente de riesgo coronario. Entonces, lo que les decía, ¿qué es modificable y qué es no modificable? La edad, el sexo y los antecedentes familiares no los puedo modificar. Generalmente la mujer antes de la menopausia tiene menos riesgo, después de la menopausia su riesgo se incrementa y en algunos estudios sobrepasa la de los varones. Y los riesgos que podemos modificar son sobrepeso, obesidad, dislipidemia, hipertensión, tabaquismo, inactividad física, diabetes. No podemos controlar. Podríamos poner ahí también estrés, que no lo hemos puesto. Lo que sí sabemos es que el nivel de colesterol está muy relacionado al riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular. Mayor el nivel de colesterol, mayor el riesgo. Y si yo lo bajo, ese riesgo disminuye probablemente. Eso sí lo sabemos. Hay múltiples estudios, metaanálisis con medicamentos, sobre todo que es los que más realizan estos estudios. Entonces, ¿qué problemas podemos tener con dislipidemia? El triglicérido elevado, el HDL disminuido o el LDL elevado o LDL con partículas pequeñas y densas, que como hablamos en la clase de síndrome metabólico, es un LDL muy heterogéneo. Aparte, la disfunción endotelial asociado a esto lleva a la aterosclerosis, que es el depósito de grasas o placas en los vasos sanguíneos con una disminución del flujo, remodelación, proceso inflamatorio. Y ya de acá viene ya toda la cascada y fisiopatología de la enfermedad cardiovascular. Isquemias, infartos, trastornos isquémicos transitorios, ACVs o problemas vasculares periféricos, claudicación intermitente, ¿no? Acá va punto de partida. Entonces, enfermedad coronaria aguda, ¿no? Enfermedad coronaria, un infarto, una isquemia, historia y cirugía, el diagnóstico por imágenes, vascular periférica igual por imágenes, aneurisma aortoabdominal, isquemia de las extremidades, aterosclerosis carotidia, ACVs, TIAs o exámenes por imágenes, ¿no? El índice coronario calcio, el ecodoppler carotidio, etcétera. Tenemos muchas herramientas como para diagnosticar esto. También es un poco de historia, la clasificación de Fredrickson, muy antigua, en que clasificaba la dislipidemia de acuerdo al fenotipo. Hablaba de la frecuencia y del riesgo de aterogenicidad. Y toditas LDL son los que mayor riesgo tienen. VLDL, algo de riesgo, cuando es mixto el riesgo incrementa, ¿no? Entonces, esto ya no se usa, pero es un poco historia, la clasificación de Fredrickson.
¿Cómo sabemos la primaria? La primaria es que por factores genéticos, herencia, uno tiene colesterol alto, así su vida sea muy saludable. Y acá podemos encontrar LDL elevado, el triglicérido elevado, o lo más frecuente que sea mixto, o también HDL bajo. Al HDL no se le han hecho muchos estudios, porque en realidad la intervención farmacológica para elevar HDL es muy pobre. Y la mayoría de estudios pues financiados son por las casas farmacéuticas. Pero sí se evidencia que un HDL bajo es riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿no? Arteriosclerótica. Y esto puede ser primario, sí puede ser primario. Felizmente las hipercolesterolemia familiares homocigóticas no son frecuentes, pero se pueden dar. También las secundarias, que son frecuentes, estados patológicos. Una diabetes descompensada generalmente va como, pueden haber leído, a triglicéridos elevados, LDL bajo, el hipotiroidismo. Si yo tengo un hipotiroideo sin tratamiento y luego un perfil lipídico, va a estar todo alterado. Yo controlo ese hipotiroidismo con su levotiroxina y los lípidos van a ir a lo real, o sea que van a bajar. Síndrome de Cushing, síndrome nefrótico, insuficiencia renal, o sea, hay varias enfermedades que cuando uno evalúa a un paciente y ve lípidos altos las tienen que tener en cuenta. Obesidad, alcohol, estrés, y hay muchos medicamentos. Uno de los más frecuentes es los corticoides, que los toman por cualquier cosa a veces, pero cuando lo hace el profesional generalmente pues tiene que ver efectos colaterales y no darlos por mucho tiempo si es que se puede. Hay varios, los anticonceptivos orales en mujeres en edad fértil, eleva triglicéridos, etcétera. Tratamiento para el VIH, ciclosporina, etcétera. Hay varios medicamentos que también uno tiene que tener en cuenta qué papel tienen en el incremento de los lípidos, de las lipoproteínas. Entonces las primarias, como mencioné, puede haber alteración en LDL, en triglicéridos o en HDL o estados mixtos. Esto lo vamos a pasar para que conozcan ustedes porque de repente no van a tener más chance posteriormente de verlas. Dislipidemias primarias, o sea, por factores genéticos, herencia. Papá falleció de un IMA temprano, igual el abuelo, el tío, qué sé yo. Yo tengo que sospechar de una primaria y pueden ser de varios tipos. Hay una eliminación disminuida del LDL, estas relacionadas a los trastornos del metabolismo de las LDL colesterol. Su eliminación está disminuida, su producción aumentada, u otros, ¿no? La hipercolesterolemia poligénica, que es generalmente la que más vemos. Pero cuando tenemos una hipercolesterolemia familiar con LDL disminuido y que sea homocigótico, podemos encontrar LDL de 300 o 400 en personas jóvenes. Inclusive pueden ver ustedes las manifestaciones clínicas de dislipidemia en piel, como vamos a ver algunas fotos. Hay varios nombres, ¿no? Pero siempre tenerlos en cuenta. Del aumento de la producción de LDL, etcétera. Estudios, los que a veces uno no es muy detallista para el hacerlo. También tenemos con triglicéridos. Si su eliminación está disminuida, si su producción es anormal, o si las dos entidades están presentes, eliminación disminuida y producción incrementada, y otros. Ya tenemos varias entidades primarias en los que el metabolismo de triglicéridos está alterado. Ustedes habrán visto de repente algún paciente o familiar, tengo el triglicérido alto, siempre vuelo, yo me cuido un montón. No como carbohidratos, no tomo alcohol, estoy delgado, pero todos en mi familia tienen triglicéridos altos. Probablemente hay algo de esto. También con HDL. Hay síndromes familiares con déficit de HDL. Ustedes saben que el HDL normal en una mujer es más de 50 y en el varón es más de 40. Hay gente que lo tiene bajísimo y haga lo que haga, no le sube. Y como les dije, no hay muchos estudios clínicos en HDL porque de verdad que han demostrado los medicamentos poca potencia en elevar HDL. Algunos dicen, hace ejercicio, deja el cigarro, baja de peso, algo subirá. Pero familias que tienen HDL bajo y no le sube por nada. Bueno, tratar de controlar estos factores externos y ver qué tanto se lo puede subir porque el HDL es protección. Y acá hay varias entidades, hipoalfa-lipoproteinemia, variantes de la lipoproteína 1, enfermedad de Trangier, etc. Como le digo, hay muchas que ustedes pueden revisar. Entonces, clínicamente, ¿cómo a veces yo puedo evidenciar que un paciente podría tener una dislipidemia?
Han oído de los antelasmas, ¿no? Ven esta placa amarillenta. ¿Que dónde se va el paciente? No va al endocrino, o se va al cirujano plástico o al dermatólogo, ¿no? ¿Qué me ha salido ahí? Un grano. Entonces, hoy es una biopsia y la biopsia es una placa grasa. Le hacen los lípidos y están súper alterados. Acá también otra foto de santelasmas en los dos párpados, o sea que cuando alguien examine un paciente vean esto, a ver si le sugiere algo. Santomas, ¿no? A nivel del codo. Diferentes formas. A alguien le sale esto y pues corriendo, se va al dermatólogo, ¿qué me ha salido? Un molusco contagioso, no sé. Como le digo, a veces los dermatos o piden los lípidos o le hacen la biopsia y de ahí están partiendo con nosotros. Estos ya son formas más graves, ¿no? Unas hipoplasias biliares primarias que producen estas lesiones en las manos. Igual a nivel de los glúteos. También esta es una palma de mano, con las líneas de la mano, ¿no? Santomas planas, que están amarillas, que parecen sucias, ¿no? De manera diferente. Que pueden ser confundidas con cualquier entidad dermatológica. Lo bueno es que esto, después que se bajaron los lípidos con tratamiento, desaparece. O sea, no se queda permanente, salvo que sean extremadamente grandes, como estos a veces santomas tuberosos, ¿no? Nosotros vimos un paciente que tenía en la mano todas estas lesiones. Obviamente le hicieron su biopsia y salió grasa y tenía un LDL altísimo. Era un primario. Entonces, de manera general, ustedes pueden encontrar de repente en la bibliografía que les han recomendado a quién hacerle un perfil de colesterol. Ustedes van a decir, a un niño no le hago, pues ¿qué le voy a hacer? O a un adulto, ¿a qué edad? Tú decís, las guías o los parámetros son generalidades, pero ustedes deben individualizar su manejo con el paciente. Si la guía me dice, pero yo pienso otra cosa, pues soy médico, he sido formado, yo hago lo que pienso, la guía me orienta, pero no es 100% lo que va a decidir su acción. Acá se habla, por ejemplo, para pensar en una dislipidemia primaria, seleccionar niños y adolescentes cuyos padres o abuelos tengan diagnóstico de enfermedad arteriosclerótica documentada antes de los 55 años, para hacer a estas edades tempranas el despistaje. Antecedentes de infarto al miocardio, angina pectoris, accidente cerebrovascular, vascular periférica o enfermedad súbita en padres o abuelos antes de los 55 años. Un antecedente de un colesterol elevado en uno de los padres que no baja a pesar de cambio de estilo de vida, etcétera, ¿no? O los pacientes en los que no se obtiene antecedentes familiares. Debería hacérsele. Ver si tienen otros factores de riesgo, por ejemplo, obesidad, los adolescentes fuman, pueden tener presión alta, pueden tener diabetes, etcétera. Podría yo documentar un poco cómo están esos lípidos. Ya darle antihipolipemiantes ya es otra cosa, pero sí puedo justificar mi pedido, porque hay que quitar a veces la costumbre de, viene un paciente y le pido todo sin ningún criterio por si acaso encuentre algo. No, uno tiene que pedir con criterio, no decir lotería. Entonces, cálculo del riesgo. Ustedes saben que hay calculadoras de riesgo, ¿no? Riesgo para enfermedad, hay varias, que ustedes pueden elegir alguna, pero todas se centran en enfermedad cardiovascular, familia, hipertensión, diabetes, etcétera, ¿no? Entonces, personas sanas, aparentemente sanas, el riesgo de enfermedad cardiovascular suele ser consecuencia de múltiples factores de riesgo que interactúan. Entonces, en base a esto, se utilizan estas calculadoras para saber su riesgo y ver qué tipo de tratamiento se le da. Acá nos avisan que se puede considerar el despistaje o el screening en varones mayores de 40 y mujeres mayores de 50 o posmenopáusicas, sí, mayor factor de riesgo. Algunas guías les van a poner más de 35, pero si tengo uno de 35 sin antecedentes familiares, delgado, deportista que come sano, podría obviarme. Pero ustedes también saben que cuando hacen el examen médico ocupacional, generalmente a jóvenes, a toditos les hacen. Entonces,
justificar un poco a quién le haces y por qué le haces. Pero si tengo un varón mayor de 40, una mujer mayor de 50 o posmenopáusica, tengo que hacerle por lo menos un despistaje de dislipidemia. Hay varios sistemas. Acá, por ejemplo, hablan del score. Pero también yo puedo declarar al individuo con alto riesgo de enfermedad cardiovascular sin hacer ese conteo de los factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene una enfermedad cardiovascular documentada, personas con diabetes de larga duración, la hipercolesterolemia familiar, la enfermedad renal crónica, las placas carotidias o femorales, un índice de calcio coronario mayor de 100 o elevación de LPA, eso no lo voy a calcular riesgo, ¿no? Ellos ya tienen riesgo alto de por sí, ya tienen la manifestación clínica de la dislipidemia. Bueno, todos, como le digo, son del riesgo lo dan aproximado y se pueden mejorar los factores de riesgo, por lo menos actuando en alguno de ellos, que puedan ser importante controlarlos. Entonces, si yo ya tengo una persona con extremado alto riesgo, por la presencia de estas enfermedades, ya la calculadora no va a estar ahí, y es de riesgo y tengo que manejarlo como tal. Entonces, lo que sí, como les dije, estamos de acuerdo que en todas las guías el punto primario es bajar LDL. El HDL bajo y los triglicéridos elevados son un blanco secundario. Esto ver también situaciones específicas, por ejemplo, diabetes, síndromes metabólicos. Pequeñas diferencias en las diferentes guías, ¿no? El nivel blanco, el umbral de tratamiento de poblaciones específicas, estrategias de manejo terapéutico, escalas de riesgo alternativas, ¿no? Pero la mayoría considera el LDL primera acción, equivalentes de riesgo a algunas patologías, y ir hacia donde lo controlamos al paciente. ¿Cómo puedo calcular el riesgo cardiovascular? Por ejemplo, este sistema de Table Score, por ahí hay algo de cómo funciona, va a calcular el riesgo cardiovascular total de adultos asintomáticos mayores de 40 años sin evidencia de enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad renal crónica, hipercolesterolemia familiar o un LDL mayor de 190, ¿no? Clase 1, nivel de evidencia C. Entonces, estos individuos sin estas patologías pueden utilizar este score y ver qué riesgo tiene. Pero pacientes con riesgo alto o muy alto que han tenido enfermedad cardiovascular, diabéticos, enfermedad renal de moderada a grave, niveles muy altos de factores de riesgo individuales, hipercolesterolemia familiar o el riesgo score muy alto, es prioritario darles asesoramiento intensivo sobre todos los factores de riesgo. O sea, personas con riesgo hay que ser muy intensivos con ellos. Clase 1, nivel de recomendación C. Los sistemas de cálculo de riesgo desarrollados para la población general no están recomendados para la evaluación del riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes e hipercolesterolemia familiar. Estos pacientes, como le digo, no los vamos a tratar como población general. Estos ya son personas de riesgo. Este es el score cardiovascular, donde ven el riesgo del individuo, menos de 3, menos de 3 a 4, de 3 a 4%, o 5 a 9%, o más del 10% de riesgo de enfermedad cardiovascular a 10 años. Y miren, acá esta tabla B separa mujeres de varones, nivel de presión arterial, fumador, no fumador, la edad y nivel de colesterol. Con todo esto, evalúa qué riesgo tiene. Una mujer no fumadora con una presión normal y con un colesterol bajo, pues tiene un riesgo bajísimo. Y acá vamos a ver, 45% un varón fumador con presión 180 y con un colesterol bastante alto y más de 70 años, su riesgo vuela. Entonces, así son la mayoría de cálculos de riesgo. Edad no lo puedo modificar, pero sí puedo controlar mi presión con medicamentos. Varón o mujer tampoco lo puedo borrar. Mi nivel de colesterol también lo puedo de repente controlar. Entonces, estas son las calculadoras de riesgo. Este score habla de ahí. Entonces, de acuerdo al individuo que yo tenga, voy a ver qué tratamiento le voy a dar.
de intensidad moderada, de alta intensidad o de nada. Esto vemos más o menos con promedio de reducción de LDL colesterol. Tenemos la estatina de moderada intensidad, de alta intensidad puede bajar hasta 50%, y de alta intensidad más ezetimiba puede bajar a 65%. También tenemos otros medicamentos, el inhibidor PCSK9, que puede bajar hasta 60%, y si lo combino con estatina de alta intensidad más ezetimiba, puede bajar hasta 85%. El problema es que los inhibidores PCSK9 no llegan de manera normal al país y saben que son caros. En los países más desarrollados, Estados Unidos, Europa, los cubre el seguro, pero acá, difícil. Entonces es un poco algoritmo para en quienes yo voy a utilizar esto. Ya. Entonces, objetivo terapéutico del LDL. Baja intensidad, menos de 116. ¿Se han hecho su colesterol? Deberían tenerlo menos de 116 si son sanísimos, si no tienen riesgo. Riesgo moderado, menos de 100. Riesgo alto, menos de 70. Y riesgo muy alto, LDL menos de 55. Acá se hay un pequeño cambio. Las guías de LACE, la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, en el 2025 ya salió la guía de manejo de dislipidemia y determinó que para dar este nivel de menos de 55 solamente evaluaron un estudio con gran peso de evidencia, un estudio. La mayoría de estudios no indicaban gran diferencia, tanto en mortalidad como eventos recurrentes de enfermedad cardiovascular, cuando comparaban menos de 70 con menos de 55. Entonces, las guías de la ACE este año sacaron que la meta para alto y muy alto riesgo eran menos de 70. Pero antes del 2017 se clasificó muy alto riesgo, menos de 55. Y ahorita vamos a ver quién es riesgo bajo, que son la mayoría de ustedes, riesgo moderado, alto y muy alto. Y esta es mi meta de LDL. Bueno, esto hacemos un paréntesis. Las personas con enfermedad cardiovascular confirmada están en muy alto riesgo. Yo no voy a hacer más estudios ni más screening. Personas que han tenido infarto silente, isquemia miocardia, angina estable o ha tenido algún procedimiento de revascularización coronaria. Son personas de muy alto riesgo. Equivalentes de riesgo coronario. Acá tenemos diabetes tipo 2, con daño de órgano con 3 más factores de riesgo, diabetes tipo 1, más de 20 años de duración, o enfermedad renal grave con una tasa de filtración menor de 30. También son personas de alto riesgo. Como les decía, diabetes y síndrome metabólico. Ya vimos, son personas de alto riesgo. Que el síndrome metabólico sea más fácil de manejar, en teoría, mejorando estilo de vida, puede darse, ¿no? A diferencia de alguien que ha tenido un IMA o ya tiene revascularización coronaria. Entonces, esto es lo que, como les digo, 2017 hablaba, riesgo moderado. Vimos la estimación del score menos de 1%. Acá dijimos mujer, joven, sin hipertensión, sin nada, es un menos de 1% de riesgo de enfermedad cardiovascular a 5 años. Entonces en ellos, generalmente estilo de vida y punto. Si su colesterol está alto, no es hipertenso, no es fumador, etcétera, bueno, cambio estilo de vida, porque de repente es una persona que va a Kentucky, McDonald's, Bembo, no hago propaganda porque no tiene tiempo de comer en su casa, es sedentario y sube peso, tengo que cambiar eso, porque a futuro no le va a ir bien. Moderado riesgo. Si tengo un individuo joven, diabético tipo 1, menor de 35 años, un diabético tipo 2, menor de 50, con una duración de diabetes menos de 10 años, sin otros factores de riesgo, mi riesgo es moderado y mi score es, el score es entre 1 al 5%, ¿no? Riesgo alto. Primero,
colesterol total muy elevado, 310, LDL más de 190 y presión alterada. Los que tienen hipercolesterolemia familiar sin otros factores de riesgo, pacientes diabéticos sin daños de órgano blanco, más de 10 años de duración, u otro factor de riesgo adicional, enfermedad renal crónica moderada con una tasa de filtración glomerular de 30 a 59 y la estimación del score entre 5 al 10%. Y acá está el muy alto. El muy alto ya es con enfermedad cardiovascular arteriosclerótica ya documentada y establecida, o revascularización de diferentes modalidades, o accidentes cerebrovasculares o TIAs, ¿no? O sea, ya la evidencia de enfermedad cardiovascular. Un diabético con daño de órgano blanco, generalmente retinopatía, neuropatía, nefropatía, factores de riesgo mayores, o en diabéticos tipo 1 de inicio precoz, o el score más del 10, la estimación del score en más del 10%, o la hipercolesterolemia familiar, o enfermedad cardiovascular arteriosclerótica. Estos los ponían en riesgo muy alto, ¿verdad? Si lo vemos con esto, pues es diferente, pero como les digo, en el 2025 indicaron que la meta de LDL en estos pacientes, entre ser menos de 55 y menos de 70, ya no hay mucha diferencia. Pero hasta el 2017 sí planteaban el menos de 55. Ahora es una guía, ustedes pueden revisar respecto a eso. Entonces, tenemos individuos con riesgo bajo o moderado, modificación del riesgo, pruebas de imágenes, generalmente no. Vemos LDL. ¿Das tratamiento farmacológico? Sí, no. Estilo de vida, ¿sí? Determinas tu objetivo de tratamiento, de acuerdo al riesgo. 115, 100, 70. Puedes dar tu objetivo de alta intensidad, si alcanzas el objetivo de LDL queda ahí, si no añades ezetimiba, si se alcanza el objetivo de LDL queda ahí, si no, das un inhibidor de la PCSK9. Prevención secundaria, etcétera. Un poco ese es el algoritmo, ¿no? De dislipidemia. ¿Cómo vas a ir en este paciente y qué medicamento vas a utilizar? Generalmente, para LDL, llegar al objetivo das estatinas. Tú ya sabes más o menos qué porcentaje va a bajar. Si es un paciente infartado con ACV, generalmente se usa de alta intensidad, en todos, de inicio. Si no hay evidencia de ese daño, podrías utilizar moderada intensidad y cambio de estilo de vida. Acá cuando hay un paciente infartado le dan atorva de 80 de frente durante un tiempo para estabilizar la placa, qué sé yo. Luego de repente baja. Entonces el manejo es individualizado. Si yo logro metas, ¿dónde está mi perfil de seguridad después de un tiempo? Porque si yo doy a alguien atorva de 80, en verdad el LDL se va a ir a 20 de repente. Pero yo lo tengo que dar un tiempo, y luego de ese tiempo ya puedo cambiar a menos dosis, pero establecer si llego a la meta del LDL, sobre todo muchas veces en relación a factores de dislipidemia primaria o a cambio de estilo de vida que puede realizar el paciente o no. Factores de riesgo que yo tengo que controlar en estos pacientes: quitarle el cigarrillo. Si yo tengo un infartado que es diabético, que encima su ACV y fuma, bueno, qué feo voy a decir, pero dice gastar pólvora en gallinazo, creo, ¿no? Entonces, por eso le digo, qué feo. Pero esa persona es de mucho riesgo. Pero como medicina es diferente, de repente vive más que uno. No sabemos. Yo tenía un paciente que tenía un cáncer de pulmón, tenía una traqueostomía, estaba horrible y fumaba por su traqueostomía. O sea, por eso les digo, es fácil decirlo, pero para uno es difícil a veces controlarse, ¿no? Claro, hay todo un tratamiento, sobre todo de base psiquiátrica, para mejorar hábitos si les dan, pero lo primero tiene que quererlo el paciente. Si el paciente no quiere, el susto le dura un tiempo, pero se ve el susto y vuelven con los antiguos hábitos. Se necesita tratamiento psiquiátrico. Es fácil decir. Hipertensión, esto sí es más fácil de controlar porque, bueno, se cuidan y los llenan de pastillas y se podría controlar la presión. El HDL, como les dije, es difícil subirlo.
pero por lo menos algunas estrategias es que camine, que no fume y ver cómo va. Pero si genéticamente está bajo, por lo menos que no le baje más. La historia familiar de enfermedad coronaria prematura, eso no lo puedo borrar de mi mente. Eso va a quedar. Si un pariente varón de primer grado ha tenido una enfermedad cardiovascular menos de 55 años, o un pariente varón, en un pariente mujer de primer grado ha tenido una enfermedad cardiovascular en menos de 65 años, se considera pues que hay historia familiar de enfermedad coronaria prematura. Y en la edad, que tampoco podemos frenarla porque nuestra edad siempre va para adelante, no para atrás, varón de 45 años o más es de riesgo y mujer mayor de 55 son personas de riesgo. Hasta antes de esta edad la mujer tiene menos riesgo de enfermedades cardiovasculares que el varón, pero después, como les digo, puede sobrepasar el riesgo. Y cuando el HDL es muy alto, más de 60, es un factor de riesgo negativo y su presencia puede remover un factor negativo. O sea, aquellos que tienen HDL alto, de alguna manera están protegidos. Como hablamos de los equivalentes de riesgo, de enfermedad arteriosclerótica, enfermedad arterial periférica, aneurisma aortoabdominal, enfermedad arterial carotidia sintomática. Por ello, la diabetes y otros factores de riesgo que dan un puntaje alto para enfermedad cardiovascular a 10 años. Entonces, debemos manejar al paciente desde todos los puntos de vista, pero el manejo de lípidos es la piedra angular, el nivel de LDL, bajarlo. Y si hay alteraciones combinadas, HDL bajo, LDL alto, triglicéridos altos, bueno, las estrategias son combinadas. Eso es lo que les decía, muy alto riesgo, este tipo de pacientes son los que más nos asustan. Pacientes pobremente controlados, cigarrillos, síndrome metabólico, coronario agudo, etcétera, ¿no? Pero como le digo, el cambio es que acá ya cambió la meta, ¿no? La meta era 55, pero si leen el último consenso sobre guía de la AIS 2025, ya consideran de alto, muy alto riesgo, menos de 70. Los triglicéridos es otro punto que debemos ver. Sabemos que el valor ideal es menos de 150. Pero sabemos que hay patologías que pueden elevar triglicéridos. Si yo mejoro la patología, va a mejorar. Un esteroides, pero una de las más importantes es diabetes. Cuando hay un diabético mal controlado que viene y su glucosa está que vuela, la glicosilada que vuela, los triglicéridos elevados, yo sé que el riesgo cardiovascular en él va a estar incrementado. Pero mi manejo inicial va a ser con estatinas, porque si la estatina no baja mucho triglicérido, mejor están los fibratos. Pero una vez que mejora la diabetes, el triglicérido baja. Y el LDL con la estatina va a mejorar. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver acá una niña que entró con cetoacidosis diabética, diabetes tipo 1 y vino con 4000 de triglicéridos. Ustedes saben que el valor normal es 150. Y esa niña solo saliendo de la cetoacidosis, controlando la glucosa, etcétera, bajó los triglicéridos a menos de 400. Casi sin medicación, porque está muy relacionado a lo que es azúcar. Y supimos lo del síndrome metabólico, lo salteamos. Acá, digamos, hacer hincapié en que la ApoB100 es la apoproteína que se une al LDL y en algunas situaciones especiales de dislipidemia, sobre todo cuando vemos una enfermedad cardiovascular de muy alto riesgo, podríamos medirla. No es un hábito habitual medirla porque es bastante cara y no se hace en muchos sitios. También, bueno, LDL es el blanco principal de tratamiento, ya lo dijimos, y que bajar el colesterol, hay evidencia sólida que disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Acá hubo un paréntesis solamente en el HDL. Como le digo, hay menos estudios respecto a HDL. Es la grasa buena, tiene apoproteínas importantes, es la que protege, etcétera, ¿no? Hay varias subpoblaciones, tipos, y está relacionada inversamente al riesgo cardiovascular. Valor óptimo en varón, más de 40, y en mujer, más de 50. Esta es una diapositiva bastante antigua, pero digamos una de las pocas que encontré con HDL, que habla, por ejemplo, un HDL bajo es un predictor independiente del riesgo de enfermedad cardiovascular, incluso cuando el LDL está en un nivel bajo. Por ejemplo, yo tengo un HDL bajo, 25, como les digo, de ser más de 40 en varón,
Y el LDL en 100, mira, mi riesgo de enfermedad cardiovascular se duplica solo por tener el HDL bajo, teniendo un LDL meta. Y obviamente si yo tengo un LDL alto y un HDL bajo, el riesgo pues es casi 3 veces lo que es normal. En cambio, si yo tengo un LDL elevado, 220, pero un HDL muy alto, mi riesgo cardiovascular no es tan alto, porque el HDL protege. Pero subirlo es bien difícil. La gran mayoría de personas los tienen en rangos normales un poco bajos, pero sí hay una subpoblación que tiene HDLs elevados, genético. Los triglicéridos es otra lipoproteína diferente. Fundamentalmente se refieren a las grasas que se ven incrementadas por la ingesta de azúcar y carbohidratos. Por sí solos no necesariamente causan la arteriosclerosis, pero es un punto secundario para manejo porque tampoco son inocuos, pueden contribuir. Se asocia a ocurrencia de enfermedad cardiovascular acompañada a otras alteraciones lipídicas en poblaciones específicas. La diabetes. Como yo les decía en la clase pasada, el LDL de repente en un diabético no está muy elevado, pero es pequeña y densa, o sea, es muy heterogéneo. Y ellos generalmente al inicio pueden tener triglicéridos muy elevados. Ya en general, manejo. Primero el estilo de vida. Hemos hablado mucho de estilo de vida. Alimentación muy saludable. Si alguien tiene colesterol alto por comida, es que está haciendo mal sus alimentos y va a tener que cambiar radicalmente, porque hay gente que come chatarra y es joven y no se le eleva. Pero hay otros que come chatarra y están que vuelan. ¿Cuál es peor? Bueno, el que no se eleva tiene de repente una ventana para hacer lo que quiera de tiempo, pero al final se le va a elevar. Pero el que ya desde etapas tempranas los tiene elevados por comer mal sin otro factor de riesgo, va a tener que cambiar. Entonces, nosotros utilizamos estas dietas, por ejemplo, los STEP que daban en el Programa Nacional para Educación del Colesterol de Estados Unidos, en que hablaba que las grasas saturadas deben ser menos del 7% del total de calorías. ¿Dónde están las grasas saturadas? De origen animal y en toda la comida chatarra que comemos, ¿no? En todas las frituras, embutidos, vísceras, pellejos, mantequillas, eso está en la grasa saturada. Entonces eso lo tenemos que eliminar al máximo. Y el colesterol dietario, ustedes han visto que algunos alimentos tienen colesterol, debe ser menos de 200 miligramos por día. Algunos esquemas para bajar el LDL, ya es con plantas, con fibras, etcétera, ¿no? Reducir el peso y aumentar la actividad física. Fácil decirlo, pero es lo que menos cumplen. ¿Quién de ustedes hace deporte? ¿Qué? ¿Juegan qué? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué? ¿Cuántas veces? Acá mi compañero todos los días. Está bien, está bien. Bueno, las neuronas ustedes ya las tienen bien ejercitadas con lo que tienen que estudiar, pero el cuerpo, el músculo. Eso sí está bien. Ustedes jóvenes deberían hacer mínimo sus 45 horas, 1 hora al día de ejercicio. Y no sería caminar, a su edad trotar, viendo bien la pista para no caerse. Piscina, bicicleta, lo que sea, así como estudian. Porque el problema es que los hábitos se generan. Y si uno no genera hábitos, ustedes creen que cuando sean médicos, un montón de trabajos, entonces su escritorio les va a salir la ganas de hacer ejercicio cuando les dé el primer infarto nomás, pero antes no. Entonces hay que generar los hábitos porque con el tiempo, con la edad, es peor hacer el ejercicio. No. Esa es su excusa. No, pero de repente cuando alguien no está acostumbrado mucho a hacer ejercicio y empieza, pues le duele todo, se cansa todo, pero una vez que uno lo
introduce como un hábito, sin su ejercicio no va a poder estar, va a notar que le falta algo. Y de repente ir a alguien preparador físico que le vaya haciendo ejercicio poco a poco. Pero eso está mal. Yo, antes de su examen, lea como, no lo dejen todo para última hora, lea poco a poco, porque está matando la salud. Ay, bueno, tomaremos como chiste, porque eso no es real. En el rato que pueda. En el rato que pueda. Quizás una persona mayor con riesgo le diría no en horarios de la mañana, que hay más cortisol y más riesgo de un infarto. Pero yo, por ejemplo, a mis pacientes, ¿y qué hora? Temprano, pues antes de ir a trabajar, no puedo porque me levanto. Tarde, no, a la hora que usted pueda. Uno debe ver su vida, sus actividades y decir a esta hora. Por ejemplo, acá en el hospital, un grupo de médicos, entramos a las 7, venimos 6:30 y caminamos de 6:30 a 7. 5 vueltas al hospital, son casi 6,000 pasos. Y ya nos acostumbramos. O sea, luego trabajas, vas a otro lado, qué sé yo, y se te pasa el tiempo. Entonces ustedes, para eso tienen que tener un poco de disciplina. Al comienzo cuesta, duele, es mejor que con el frío estar echado ahí, tapadito, no salir. Pero a futuro, generar un hábito, se va a sentir mejor. Y la hora que usted pueda. Dice, salgo temprano, tengo que ir, ya, llego a mi casa a 7, 8 de la noche, en lugar de ir a mi casa, me voy al gimnasio, me voy a la piscina, hago eso. Al comienzo va a costar, pero luego uno se acostumbra. Igualmente, por ejemplo, si ustedes han ido alguna vez a un gimnasio, van a ver que la gente entra y sale. Pero los que están permanentes ahí, se mantienen permanentes ahí. Pero el que va porque lo mandaron, se inscribió 6 meses y fue a 3 clases, son un montón. Pero el núcleo es el que está ahí. Entonces tienen que ver, primero, qué les gusta. Porque si ustedes se van a ponerse a hacer un ejercicio que no les gusta, no va a durar. ¿Qué les gusta? ¿Con qué se sienten bien? Y practicar. Ustedes están jóvenes, deberían generar hábitos. Porque cada vez se muere más la gente de infarto. O sea que hay que cuidarse. Esta es la dieta generalmente que se indica, ¿no? Primero las calorías, de acuerdo a tu peso te van a poner las calorías para mantener un peso saludable. La grasa saturada, menos del 7%. La poliinsaturada, hasta 10%. Y la monoinsaturada, hasta 20%. Total de grasa, entre 25 a 35% del total de calorías. Carbohidratos, 50 a 60% de los carbohidratos, pero estos que no sean refinados. Es mejor que sean integrales, provenientes de frutas, de verduras, de cereales, etcétera. No de milkshakes, Kentuckys, de esas cosas no. Eso tiene más grasa. Fibra, 25 a 30 gramos por día y proteínas, aproximadamente 15% del total de calorías. Esto generalmente uno se lo da al nutricionista o también ustedes podrían calcular y preparar su régimen. Cuando uno entra en un régimen por obesidad, quiere dejar de comer todo. Deja proteína y entra sarcopenia. O sea que tiene que tener su buena cantidad de proteína, sus carbohidratos de buena calidad, su grasa monoinsaturada, su ejercicio, y van bien. El problema es mantenerlo. Luego se aburren. Bueno, esto sí, ¿por qué se elevan triglicéridos? Ya dijimos, obesidad, inactividad física, alcohol. Hábito de fumar está de más ahí. Las dietas ricas en carbohidratos. Diversas enfermedades, como mencionamos, algunas drogas, corticoides, y alteraciones primarias o genéticas. Entonces, nuestro primer blanco es el LDL de colesterol. El blanco secundario es el no HDL. El no HDL es cuando el triglicérido está elevado. Y el colesterol no HDL viene a ser el colesterol total menos el HDL. Ese es el no HDL. Y generalmente es el que mezclan, el que uno calcula cuando el triglicérido esté elevado, ¿no? O puede ver el nivel de triglicérido, menos de 150 lo ideal. Generalmente, el no HDL le suman 30 a su meta de LDL y es la meta que deberían tener para el no HDL. O sea que si mi meta del LDL es menos de 110, el no HDL debería de ser menos de 140. Y acá ya hablando de algunos medicamentos, las más conocidas, las estatinas, que de acuerdo a la estatina reduce el nivel de LDL colesterol de manera importante hasta 55%,
El triglicérido también lo baja, pero no de manera muy importante. Y algunos dicen que elevan HDL, pero en verdad elevarlo es muy pobre. Están exagerando los valores. ¿Cuáles son los efectos colaterales y que a veces nos impiden su uso? La miopatía, mialgias, calambres, dolores, adormecimientos, que en verdad a veces los hacen intolerables su uso, a veces es un poco más tolerable. Contraindicación, a veces pues venimos CPK está muy alto, pero no es frecuente felizmente que ocurra la alteración muscular. Y hay que ver hígado, ¿no? Porque una enfermedad hepática que eleve enzimas hepáticas y altere, habría que considerar este medicamento de repente no darlo. Entonces, pero es el de mayor uso. Acá tenemos la atorvastatina, que es muy barata. Generalmente usamos moderada intensidad 20 miligramos o alta intensidad 40, 80 miligramos. Rosuvastatina es una de las estatinas más potentes, pero no la tenemos acá y es un poco cara. Bueno, estos son los rangos de dosis. Son unas estatinas, esta es la que más se usa, 10 a 80, la atorvastatina. ¿Qué porcentaje bajan? Mire, 10 miligramos de rosuvastatina puede bajar hasta 45%. Tenemos la torva menos, yo creo que menos de esto 39 debe ser. Muchas veces a estas estatinas, cuando no logramos metas, le asociamos ezetimiba, 10 miligramos, y potenciamos el nivel de reducción de LDL. El problema es que ezetimiba no hay en el hospital y es un poco caro. Los beneficios demostrados en los estudios de gran peso han demostrado que reducen eventos coronarios, reducen mortalidad, procedimientos coronarios, ACV y la mortalidad total. Esto está demostrado, por eso es que se usan. Acá no hay duda en su evidencia. Acá hay otros medicamentos que los vamos a pasar un poco rápido porque en realidad están un poco como para que los conozcan, base teórica, pero en la práctica casi no se utilizan. Los secuestrantes de ácidos biliares, que reducen LDL, elevan HDL poco y podrían aumentar los triglicéridos. Lo que pasa es que con estos estudios ya no hay, con estos medicamentos ya no hay estudios a largo plazo sobre su eficiencia en mortalidad, etcétera, ¿no? Algunos efectos colaterales y algunas contraindicaciones. Por ejemplo, si los triglicéridos están altos, estos no se deberían usar. Y en nuestro medio me parece que no tenemos este producto. La colestiramina, el colestipol y el colesabam, las dosis. El ácido nicotínico, que salió como un boom, porque bajaba LDL, bajaba triglicéridos y elevaba HDL. Tenía efectos colaterales a veces que impedían su uso, bochornos, hiperglicemia, hiperuricemia, etcétera. Contraindicaciones, enfermedad hepática. Llegó en algún momento algún ácido nicotínico de acción prolongada, pero se usó muy poco. ¿Por qué? Porque los bochornos que producían, pues los hacían intolerables. No era un producto barato. Y la guía del ACE del 2025 salió que el ácido nicotínico, solo mezclado con los otros productos, no disminuía la muerte por enfermedades cardiovasculares. Por eso ya ni se recomienda. Pero esto está en la literatura. Las drogas, liberación inmediata, ampliada, sostenida. Estos son los fibratos, que sí los tenemos, ¿no? En el hospital tenemos genfibrocilo. Hay ciprofibrato, fenofibrato. Y esto fundamentalmente su uso inicial es para triglicéridos, ¿no? Reducen LDL, podrían elevar en alguien con triglicéridos altos, pero reducen sobre todo triglicéridos. Y podría elevar HDL. Tienen efectos colaterales, miopatía también, cuidado con los problemas hepáticos. Y generalmente los fibratos como monoterapia, salvo que el triglicérido esté muy alto y no haya mucho factor de riesgo cardiovascular, generalmente no se usa. Lo usamos más frecuentemente, de repente en algún primario o en combinación con una estatina. Combinar fibrato con estatina a veces produce mayor problema de miopatía. Entonces, se pueden utilizar, sí, pero con cuidado, ¿no? Tenemos varios de estos. Genfibrocilo, fenofibrato, clofibrato y ciprofibrato. El que menos efecto colateral da con estatinas es el fenofibrato.
En el CIS es el genfibrocilo, es barato. El fenofibrato no es en el CIS y es caro. O sea, nosotros usamos estatina como genfibrocilo y bueno, con cuidado los manejamos en pacientes que lo requieran. Acá se dice, por ejemplo, que por 1% de disminución el LDL colesterol, el riesgo de enfermedad cardiovascular se reduce 1%. Pero si yo incremento 1% de HDL colesterol, el riesgo de enfermedad cardiovascular lo disminuyo en 3%. Por eso decíamos que el HDL es una lipoproteína muy predictora de enfermedad cardiovascular. Subirlo es difícil, pero bueno, se hace lo posible. Entonces, después de esta clase, yo he mencionado todo lo que uno tiene que hacer, sobre todo cambio de estilo de vida. En países donde se han hecho esto, que como ven no son países del tercer mundo como nosotros, donde tienen más acceso, más herramientas para controlar, ¿qué grado de cumplimiento tienen? Ejercicios. Bueno, casi la mitad, pero también 25%. Yo creo que nuestro medio es bajo. Porque cuando preguntan ustedes por ejercicios, no, que tuve el examen, que no pude dormir, que no tuve tiempo, que hizo frío. La excusa está por todos lados, pero el porcentaje de cumplimiento es bastante bajo. Dejar de fumar, como comentamos, es bajo, salvo que tenga un tratamiento especial, psiquiátrico, psicológico, y que el paciente quiera. Porque si decirle, te da un infarto, papá, tienes que dejar de fumar, te estoy llevando para que te controlen, y él no quiere, no pierdan su tiempo. El peso, 20% puede bajar y mantenerlo por un año. Y les dan los medicamentos gratis, qué sé yo, 50% cumple. O sea que el cumplimiento no es bueno, acá deberíamos ahondar más. Que cuando sea gratis, sí, o tu seguro, si no mantienes esto, pues lo vas a tener que pagar, la gente cumpliría de repente un poco más. También ustedes han visto mucho que habla, pues, usa vitamina C, el omega 3, el ajo, la proteína, etcétera, ¿no? Acá los ácidos grasos omega 3 se han demostrado algo de valor, sobre todo para triglicéridos, cuando son triglicéridos menos de 50, estos ácidos pentanoicos, hexapentanoicos, etcétera, que no hay acá y son caros, ayudan para adicionar a una estatina cuando el triglicérido está un poco alto, ¿no? Y son grasos omega 3 que provienen del pescado. Entonces, podría ser útil. Y otra cosa más, la fibra. Rol modesto, pero dice, uy, soy con mi vitamina C, esas inyecciones de vitamina C que me pongo. O el ajo, qué rico el ajo, no hay mayor rol. O la soya. No les fibra alguna terapia, ¿no? Algunos lo sugerían. Entonces, en realidad, esto es un poco lo relacionado a la evidencia que existe, ¿no? Entonces, Mark Twain, siglo antepasado, creo, pasado, dijo, el único camino que tienes para mantenerte saludable es comer lo que no te gusta, tomar lo que no quieres y hacer lo que preferirías no hacer. Es un poco la gente pues que tiene un estilo de vida que es poco saludable, ¿no? Eso ya se sabe desde siglos. El humano no ha cambiado, las enfermedades empeoran. Hemos controlado más las enfermedades infectocontagiosas en las que, bueno, pues algunos cambios se hacen, pero este tipo de enfermedades metabólicas, cardiovasculares, diabetes, etcétera, están en incremento. Esa sería la última diapositiva. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. Bueno, ustedes según las guías todavía no deberían medirse el colesterol, pero si tienen padres con enfermedad coronaria, abuelos, comen mal, por curiosidad mídanselo. No para que se mediquen, pero sí para de repente cambiar estilo de vida.